Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios porque Él es bueno en todo tiempo. Padre, gracias. Gracias por el cuidado que tienes cada día de nuestras vidas. Gracias porque es por tu gracia que tú estás con nosotros, nos proteges, nos guardas y vas abriendo camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo podamos estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que podamos disfrutar de ese respaldo del trono celestial, que a través de este culto se levanten las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, que se levante la luz del Evangelio, que pueda alcanzar a las 237 naciones. Padre, que estés obrando con poder, quebranta toda obra de la oscuridad que viene a nuestras vidas con engaños, con mentiras, con incredulidad, en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este tiempo nos des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos des la plenitud de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él por su gracia nos da cada día y que Él mismo cumple. La encontramos en el libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Habló Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que tú nos das cada día por tu gracia, y a través de ella, Señor, tú nos das toda la dirección, todas las respuestas por adelantado. Tú nos das toda la sanidad a través de tu palabra, que podamos salir de nuestros pensamientos incorrectos y podamos de verdad aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, que ya tiene toda la victoria para nosotros. Que podamos estar viendo esa misión que tú tienes de manera concreta para cada una de nuestras vidas. Que podamos experimentar tu poder
para levantarnos como esos testigos y poder predicar tu precioso evangelio en cada lugar que estamos. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Hay algo que no podemos dejar de hacer ahora. Es algo que tiene que ver, por supuesto, con los jóvenes, los adolescentes, los niños. Esos remanentes tan jóvenes que Dios ama tanto y que Él ha escogido por su gracia. Ciertamente, a través de la palabra vemos que en cada época donde hubieron crisis, desastres, grandes problemas, Dios, por su gracia, Él siempre tenía un remanente. Eran una minoría, eran quizás no personas con un gran respaldo, no tenían grandes riquezas, pero ciertamente Dios los había escogido por su gracia, y aunque humanamente parecían débiles, por supuesto Dios no se equivoca y Dios hace la obra. Por eso Él los llamaba, los sanaba, los salvaba, los preparaba y los utilizaba para su gloria. A través de esos remanentes, Dios levantó grandes obras, detuvo los desastres en cada época. Y en este tiempo, también por su gracia, Él nos ha llamado como su remanente. Dentro de Cristo no podemos fracasar, porque Él nos sostiene con su mano derecha y nada nos separará de su amor. Y especialmente, Él tiene gran interés por las siguientes generaciones, por los más jóvenes. Y estos jóvenes están en un tiempo muy importante, ¿verdad? Porque lo que estén grabando, lo que estén enraizando en este tiempo va a ser para toda su vida, va a marcar totalmente la dirección para sus vidas. Por eso hay algo que no podemos dejar de hacer ahora. Ahora es el tiempo más importante para que a los remanentes jóvenes, los niños, estemos, como dice la palabra, grabando el Evangelio de Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta que Dios nos da. Ellos no solo tienen que tener grabado el Evangelio, tienen que estar enraizando en el Evangelio, es decir, tienen que experimentar a través de la oración, a través de tomar la palabra, que Dios vivo está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. De esa manera van a tener esa naturaleza de testigos. Dios los va a levantar grandemente en cada lugar y a través de ellos Jesús el Cristo va a ser proclamado con poder. Por eso vemos que este mundo, la gente de este mundo, que se esfuerza continuamente intentando ser feliz, están pensando continuamente ¿en qué? En el pan físico, es decir, en qué tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, en las cosas físicas que realmente son necesarias, pero si las ponemos en primer lugar, no funciona. Sufrimos continuamente. Y los hermanos de José, ellos estaban ahí, ¿verdad? Pensando qué tenemos que comer, qué tenemos que vestir, en las cosas físicas, materiales. Ahí estaban perdiendo todo, enfocados en primer lugar en eso. También la gente de este mundo está enfocada en el dinero. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero la gente no lo sabe. Y como está separada de Dios, piensa, como ha enseñado Satanás a través de la corriente de este mundo, que si uno tiene mucho dinero, mucha plata, va a ser feliz, todo le va a ir bien, va a poder estar completo y satisfecho. Y por supuesto, el dinero es algo necesario para vivir. Pero cuando lo ponemos en primer lugar, cuando es nuestro objetivo, nuestra pasión, el centro de nuestras vidas, eso nos hace sufrir y fracasar continuamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema espiritual y algo material como la plata, el dinero, no puede llenar
ese vacío espiritual. La gente mata, engaña, se pelea con sus seres queridos, familiares, por el dinero y por la plata. Es un gran engaño. Y ahí estaban los hermanos de José, buscando la posición, el lugar. Por eso, totalmente, ellos no estaban de verdad disfrutando el Evangelio. En cambio, los remanentes son distintos. Ellos saben que la verdadera respuesta es la que Dios nos da. Solo Jesús el Cristo. Solo a través de Cristo podemos tener la verdadera vida, la vida y vida en abundancia. Por eso es muy importante que estemos ayudando a los jóvenes, a los niños, en este tiempo especialmente, a que ellos puedan estar conociendo este precioso Evangelio de Jesús el Cristo, no una religión, no una teoría, sino la vida y el poder de Cristo que vive, que ha resucitado, que puedan estar experimentándolo cada día en sus vidas. Ellos tienen que comenzar desde nada, desde lo más bajo. Ahí pueden comenzar, donde no hay nada. José, que tenía el pacto de Cristo, Dios lo llevó como un esclavo a un lugar que no había nada. Y estaba en casa de Potifar como un esclavo. No podía hacer nada. Parecía que no había futuro, que estaba solo, que no tenía nada. Pero él, aferrándose al pacto eterno de Jesús el Cristo, orando continuamente, teniendo verdadera fe en Cristo y sabiendo que Dios iba a levantarlo, ciertamente Dios obró y lo levantó como un gran gobernador, un gobernador a través del cual Dios hizo las misiones, un gobernador que fue testigo delante del rey en ese tiempo humanamente más poderoso de todo el mundo, el faraón. Él fue un verdadero testigo. Por eso, si esos remanentes tienen el pacto de Cristo, aunque empiecen donde no hay nada, a través de ello van a alcanzar a todos como José. Él empezó donde no había nada y pudo alcanzar a todos siendo gobernador. Él fue el que vendió ese trigo porque había una hambruna mundial y todos iban a Egipto a comprar el grano y el que lo vendía era el remanente José. Por eso cuando estaba vendiendo ese grano, ¿de qué les hablaría? ¿Qué representaba ese trigo? El pan de vida. ¿Quién es el verdadero pan de vida? Jesús el Cristo, el único que puede saciarnos. Y eso es lo que hacía José. Por eso es muy importante que ayudemos a estos remanentes, primeramente, a que puedan ser esa cumbre espiritual. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la parte más importante que Dios nos ha dado solo a nosotros es la parte espiritual. Él nos creó a su imagen y semejanza, porque Dios es espíritu para estar relacionándonos con Él. Por eso, a través del espíritu, teniendo esa relación con Dios, es que podemos tener la verdadera paz, la verdadera felicidad, estar verdaderamente satisfechos. Y el hombre separado de Dios murió espiritualmente, pero por gracia de Dios, a través de Jesús el Cristo, somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso tenemos que estar disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Efesios 5:18, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es ser cumbre espiritual, ¿verdad? Y David, que era un remanente, él en ese tiempo no estaba bien considerado por sus hermanos y lo tenían, dice, cuidando unas pocas ovejas. Él era un pastorcillo muy humilde. Pero David, en ese tiempo, él ciertamente estaba disfrutando. No le importaba estar ahí porque él tenía la convicción que Dios, que es soberano, lo había puesto ahí. Porque él tenía una relación con Dios muy preciosa y él pudo en ese tiempo levantarse como la cumbre espiritual. A lo mejor nosotros estaríamos quejándonos, ¿verdad?
Bueno, ¿yo por qué tengo que estar aquí, no? En este sitio, el más bajo, el más feo, todo el día con estas ovejas, para arriba, para abajo. Esto es, la verdad, esto es muy... No me gusta nada, ¿verdad? Quejándonos. Pero David no era así. Él de verdad disfrutaba de que Dios estaba con él. Por eso, cuando podemos tener esa fuerza espiritual, vemos todo con ojos distintos. Tenemos seguridad que Dios, que es soberano, que tiene dominio y control sobre todas las cosas, nos ha puesto en ese lugar. Ese lugar era el mejor lugar del mundo para David. El lugar que Dios nos ha puesto, ciertamente Dios nos ha puesto ahí con un plan, con un propósito. Si es el lugar que Dios tiene para nosotros, es el mejor lugar del mundo. Pero hasta que no estemos recibiendo esa fuerza espiritual, seremos engañados continuamente. Por eso hay que ayudar a los remanentes, que puedan ser, en primer lugar, cumbres espirituales. Y David lo pudo experimentar. Allí, ¿qué hacía David? Él alababa a Dios con su arpa. Él escribía esos salmos tan preciosos. Llegó a escribir 73 salmos que son oraciones, que son alabanzas. Porque él alababa con todo su corazón. Dice que David era conforme al corazón de Dios. David oraba profundamente con Dios. David meditaba su palabra. David disfrutaba de que Dios vivo estaba con él. Por eso David era cumbre espiritual. Con esa fuerza, ¿qué hizo David? Con esa fuerza él cuidaba sus ovejas. Lo hacía con todo su corazón para Dios. Por eso dice que nunca perdió, ni una oveja perdió. Era el mejor pastor del mundo. Y ciertamente, si él oraba mucho, cantaba alabanzas, pero luego su trabajo lo hacía mal, realmente es al revés, ¿verdad? Así no puede ser testigo. Si él no era capaz de cuidar unas ovejas, luego cuando fue rey, ¿cómo iba a cuidar a todo ese pueblo de Israel? Sería imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que estar de verdad creyendo la palabra, creyendo que Dios está con nosotros, por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Y Él nos ha puesto en este lugar. En este lugar no tenemos que estar quejándonos, tenemos que confiar que Dios nos ha puesto con un plan y un propósito. Y este tiempo, a lo mejor por el corona, pues hay gente que está más parada, más encerrada, pero es la mejor oportunidad para nosotros. Dios la permite con un propósito. Es el momento para ser cumbres espirituales. Es el momento para centrarnos solo en Cristo, para recibir sanidad, para ciertamente estar experimentando la palabra, la oración. Es el mejor tiempo para nuestras vidas. Pero si estamos quejándonos, lo perdemos, ¿verdad? Perdemos este tiempo tan importante y solo vemos con ojos incorrectos. Por eso David, el remanente David, él estaba contento, estaba alabando. Con esa fuerza, él ciertamente podía estar cuidando sus ovejas. Y encontró su talento. ¿Cuál era su talento? En ese tiempo había leones, osos, que eran fieras, ¿verdad? Y venían a comerse las ovejas. Entonces él tenía el talento lanzando la onda, que era un arma muy moderna en ese tiempo, muy poderosa. Por supuesto, él encontró el talento y se especializó. Él practicaba continuamente. Nosotros, los remanentes, tenemos que ayudarles, a los remanentes más jóvenes, primeramente a que puedan ser cumbres espirituales. Cuando tengan esa fuerza espiritual, que experimenten que Dios vivo está con ellos, vamos a poder y van a poder encontrar el talento. Dios ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y especialmente a esos jóvenes, es muy importante que en ese tiempo de remanentes estén encontrando el talento que Dios les ha dado. Encontrando ese talento, ya hay que encaminarse ahí. Con esa fuerza espiritual, especializarse
Y David hizo eso, encontró el talento, era bueno tirando la onda, pero él practicaba, se especializó y llegó a ser un especialista. Tenía destreza totalmente lanzando la onda. ¿Y qué ocurrió? Llegó el horario de Dios. Y si estamos ayudando a nuestros remanentes que sean cumbres espirituales, que sean cumbres de los talentos, llegará el horario. Dios tiene un tiempo para todo. Y enviado por su papá Isaí, aunque fue Dios, por supuesto, el que lo llevó, en un tiempo de crisis que estaban enfrentados el pueblo de Israel en guerra contra los filisteos, sus hermanos mayores estaban en el ejército, su padre lo envió allí a que escuchara a ver cómo estaban sus hermanos y les llevara comida a ellos y a sus jefes para que estuvieran contentos. Entonces, al llegar allí al campamento, David se quedó impresionado. ¿Por qué? Había un gigante filisteo, idólatra, Goliat, que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, salía al campo de batalla y retaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel temblaba, porque no tenían ninguna fuerza espiritual, no se estaban aferrando al pacto de Jesús el Cristo. Por eso Dios envió a David, porque era el remanente, era aquel ciertamente que era cumbre espiritual, también era cumbre de los talentos. Por eso David, al ver a Goliat, ¿qué es lo que vio? Lo vio totalmente distinto que todo el pueblo de Israel, que el rey Saúl incluso. Él vio una oportunidad, él vio que era la manera de glorificar a Dios. Por eso se plantó allí delante del rey Saúl y dio testimonio con seguridad. El rey Saúl se dio cuenta de algo. Dios estaba con David. Por eso puso en manos de David el destino de su nación. Intentó ponerle su armadura, ¿verdad? Pero no hace falta el humanismo, ¿verdad? David, él, utilizando esa cumbre espiritual, utilizando su talento, él era pastor, fue como un pastor, y como pastor Dios le dio la victoria a David. Dios venció a Goliat a través de David. Y eso fue la cumbre cultural. ¿Por qué? Porque toda la cultura de idolatría que tenían los filisteos y que querían llenar con ella Israel fue quebrantada. Y se levantó esa cultura del Evangelio. Todo el pueblo de Israel pudo restaurar la fe en el Evangelio de Jesús el Cristo. Pudo restaurar totalmente la fe. Y también todas las naciones de alrededor escucharon cómo el Dios de Israel era el Dios verdadero y había dado gran victoria a través de ese joven venciendo a ese gran gigante. Ciertamente se levantó como cumbre cultural. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de los remanentes, de los jóvenes, adolescentes, de los niños que están ya por gracia de Dios dentro del pacto de Jesús el Cristo. Y también con cada uno de nosotros, los adultos, también somos remanentes de Dios. Dios empezó a obrar en la vida de Moisés con 80 años. Por eso tenemos esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es el comienzo para los remanentes? Ellos tienen que estar yendo donde nadie más puede ir. Tienen que estar dando respuesta donde nadie más está dando respuesta, viendo lo que nadie más puede ver. De esa manera, desde nada podrán salvar a todos. Esa es la manera de Dios. Y Daniel fue así. Daniel fue cautivo, siendo también un joven, en Babilonia. Y allí él era un esclavo más. Pero él también poseía el pacto, era un verdadero remanente que oraba continuamente 3 veces al día, dice Daniel 6:10. Y Dios lo levantó grandemente. Él se levantó como él, hacer lo que nadie más podía hacer. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, que se quedó temblando, y le dijo a toda la corte de magos tremenda que tenía, no solo que le interpretara el sueño, sino que además, para probarlos, que adivinaran cuál era su sueño. Aquellos, por supuesto, se quedaron temblando. Y el rey decidió matar a todos ellos porque decían eran engañadores.
Pero ahí se levantó en esa crisis el remanente Daniel. Él hizo lo que nadie más podía hacer. Él oró, Dios le dio la revelación, cuál era el sueño y la interpretación. Y Daniel, delante del rey, pudo dar la gloria a Dios, pudo exactamente decirle el sueño que había tenido y también explicar esa interpretación dando la gloria a Dios. Por eso este Nabucodonosor quedó asombrado. Se dio cuenta que Dios estaba con Daniel y hizo un edicto para que llevaran, glorificaran en todo su grandísimo imperio al Dios de Daniel. Realmente él hizo lo que nadie más y pudo alcanzar a todos. Y constantemente Dios obró así en la vida de Daniel y en cada uno de los remanentes representativos que aparecen en su preciosa palabra. Y Dios sigue obrando de la misma manera. Por eso, especialmente, que estemos ayudando a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, que puedan ciertamente, a través de esta palabra, entender qué es lo que no tenemos que dejar de hacer. Ahora es el momento crucial cuando son jóvenes, niños, para poder estar ayudándoles a conocer, a disfrutar, a experimentar el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, a que puedan encontrar cuál es la dirección concreta que Dios tiene para cada una de sus vidas. De esa manera Dios los va a levantar como grandes testigos que Dios va a utilizar para restaurar el Evangelio, para bloquear todos los desastres. Esa es la manera que Dios, por su gracia, utilizó a los 7 remanentes representativos de la Biblia, y Él va a utilizar a los remanentes en este tiempo. Por eso es muy importante que estemos entendiendo el horario. ¿Cuál es el horario? El horario de los remanentes tiene que ser 24 horas. 24 horas. Ciertamente las 24 horas, que es estar concentrado haciendo algo continuamente, ¿verdad? Que sea nuestra pasión. Eso es algo que la gente del mundo, si hace 24 horas, le funciona. Puede tener éxito, por supuesto, sin Cristo. Es un falso éxito. Hay un futbolista muy famoso, que es Lionel Messi. Él es muy famoso, ¿verdad? Y juega muy bien, la verdad. Él es un chico muy sencillo, muy humilde, tiene buen carácter. Y él desde que era pequeño solo hacía una bien cosa. Ni sabe hablar muy bien, pero él, cuando dice, está delante de la pelota, ya olvida todo, ¿no? Y él constantemente, lo único que hacía, su manera de expresarse, porque es así un poco callado, su manera de sacar todo era ahí en la cancha con la pelota, ¿verdad? Por eso, aunque era pequeñito, aunque era debilucho, tomaba la pelota y se olvidaba. Ahí se nota que se concentraba de maravilla, ¿no? Y él estaba todo el día con la pelota. Y así ha estado toda su vida pensando en el fútbol. Ya empezó a ser más famoso, entrenaba, pero cuando salía del entrene, dice que estaba allí con la pelota todo el día. Y cuando se paraba igual a jugar a la PlayStation, ¿a qué jugaba? A la FIFA, ¿verdad? Jugaba al fútbol. Todo era fútbol, 24 horas. Y él, ciertamente, con esas 24 horas, su pasión, realmente, pues, ha tenido éxito humano como futbolista. Es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Por supuesto, si él no conoce a Cristo, pues, desgraciadamente no puede funcionar, ¿verdad? Pero esas 24 horas, si nosotros la descubrimos dentro del Evangelio, Dios nos va a levantar. Por eso nosotros tenemos la respuesta. Tenemos que estar 24 horas primeramente, espiritualmente, tomando el pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, estar creyendo 24 horas, que Él que ha resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estando orando, pero una oración que de verdad creamos, nos demos cuenta el poder que tenemos, la autoridad que nos ha dado como sus hijos, y estemos disfrutando. No es una oración 24 horas que estamos sin parar, ¿verdad? De orar así
con voz audible 24 horas. No significa eso. Estar pensando en Cristo, estar alabando, cuando estamos caminando, hacer una oración, cuando llegamos a un sitio, orar para que el reino de Dios se establezca, cuando estamos en el metro, en el tren, ahí podemos estar pensando, meditando la palabra, estar conectados, disfrutando 24 horas, que Dios que es vivo está con nosotros. Y si estamos 24 horas disfrutando del Evangelio, va a venir esa respuesta. ¿Qué respuesta? Las 25 horas. Bueno, pero si el día solo tiene físicamente 24 horas, de eso se trata, que supera lo físico, las 25 horas, que trasciende mi poder humano, es algo de Dios, son las obras del reino de Dios, es algo que se convierte en lo eterno, las cosas eternas, se van a levantar. Por eso tenemos que ayudar a los remanentes que descubran, que disfruten ese horario de las 24 horas, que ellos puedan gozar de este precioso evangelio de Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta. Jesús el Cristo ha consumado todo, que puedan estar 24 horas disfrutando del evangelio a través de la oración y con esa fuerza descubriendo el talento 24 horas, trabajando, estudiando lo mejor posible con el poder de Dios. ¿Qué ocurrirá? Por supuesto, llegará ese horario, las 25 horas, y a través de los remanentes se levantarán esas obras eternas. Y lo vemos en la vida de José, él siendo apenas un esclavo, y en ese tiempo un esclavo era considerado un animal, tenía el mismo valor. No era una persona, era un animal para su dueño. Pero José, él sabía muy bien quién era, sabía que era hijo de Dios, que era un remanente y no podía fracasar. Él sabía que estaba en el itinerario del pacto, que Dios le iba a levantar como un gobernador. Por eso sabía que Dios lo había llevado como esclavo y ese era el mejor lugar, porque Dios tenía un plan, un propósito. Él confiaba, sabía que Dios es soberano y que Dios siempre cumple el pacto. Él tenía seguridad. Por eso allí, ¿qué hacía? 24 horas orando, bendiciendo a Potifar, porque eran idólatras todos, bendiciendo a su familia, bendiciendo a sus compañeros, bendiciendo ese lugar, porque él sabía que Dios tenía un propósito allí. Y llegó el tiempo de Dios, que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso como administrador. ¿Qué ocurrió? Dice que todo fue prosperado a causa de José, dice la palabra. ¿Qué es eso? Las 25 horas se levantaron realmente las obras del reino de Dios, se levantaron las obras de la eternidad. El reino de Dios se estableció a través de el remanente José en ese lugar. Y allí también José pudo estar experimentando esa preparación, esa práctica, donde él pudo aprender administración, que luego, por supuesto, le iba a ser muy necesaria cuando llegó a ser gobernador. Por eso hay que estar ayudando a nuestros remanentes con la palabra, con el Evangelio. Hay que grabar, enraizar, que puedan tener esa naturaleza del Evangelio. Ahora es el momento. Esto es lo que no podemos dejar de hacer. Esto es lo más importante que tenemos que hacer. A veces Dios permite dificultades con nuestros hijos, con los jóvenes, pero eso es que Dios nos está hablando, que es el momento, que hay que estar totalmente 24 horas, en vez de estar quejándose, riñendo, echando la culpa. No es eso. Dios está hablando que tenemos que estar dándoles el Evangelio, grabando el Evangelio, enraizándolo. Es ahora el momento. Ellos tienen que estar en este tiempo pudiendo encontrar a través de esa cumbre espiritual cuál es su talento, cuál es la dirección que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuántos jóvenes hay, incluso creyentes, que no tienen dirección, no saben lo que tienen que hacer? Y ciertamente, a través de la palabra, dentro del Evangelio de Jesús el Cristo, si estamos ayudándoles a que disfruten el Evangelio, van a ver claramente, van a descubrir esa misión
que Dios tiene para cada uno de ellos a través de su talento, a través de su especialidad. Y así Dios los va a levantar grandemente, como levantó a José. Él fue un gobernador. A David, él llegó a ser un gran rey. A Daniel fue un asesor principal de 4 reyes de manera consecutiva. Y esa es la manera que tenemos que ayudar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando, tomando esta palabra y aplicando esta palabra, especialmente los jóvenes, adolescentes, los niños. Hay que ayudarles de esta manera. Hay que ayudarles a disfrutar de ese horario. ¿Cómo? Grabando la palabra. Lo que se grabe ahora, eso ya no se puede borrar. Es eterno. Si se graba ahora ya pueden estar experimentando todo tipo de cosas, pero eso se quedará ahí. Moisés, cuando estaba como niño con su mamá Jocabed grabó totalmente el Evangelio, porque sabía que lo tenía que entregar al palacio, y el palacio era el mundo. Era un mundo totalmente de oscuridad, era un mundo de pecado, de tentaciones, de idolatría. Pero ella grabó totalmente en ese tiempo el Evangelio. Luego Moisés estuvo 40 años en ese ambiente tan mundano, ¿verdad? Pero Moisés nunca dejó de saber quién era. ¿Por qué? Porque estaba grabado en el Evangelio. Por eso Dios obró en la vida de Moisés. Después lo llevó 40 años a Madián para que pudiera enraizar. Y luego en el monte Oreb, con 80 años, allí pudo por fin coordinarse con la palabra y encontrar el plan que Dios tenía y ver el diseño que Dios había preparado, y se levantó como un testigo. Por eso ciertamente hay que grabar Deuteronomio 6, de 4 al 9, al entrar, al salir, al levantarse, al acostarse. Continuamente tenemos que estar grabando la palabra del Evangelio en los remanentes. Es lo más importante. De esa manera podrán luego enraizar. Y enraizar es más profundo que grabar. Es cuando uno experimenta, ¿verdad? Ciertamente, si tienen la palabra y comienzan a disfrutar la oración, van a experimentar la respuesta a la oración, porque va a ser una oración del pacto. Y Dios da respuesta. En ese momento se enraiza. Cuando empieza a experimentar, ahí se enraiza, ¿verdad? Es algo tremendo. Y llega a ser la naturaleza. Cuando ya ciertamente nos levantamos como testigos, cuando disfrutamos realmente del Evangelio, de ese poder espiritual, Dios nos levanta como testigos. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de disfrutar. Por eso, ¿cuál es el objetivo del horario? El objetivo es descubrir el solo a través de la palabra. Los 66 libros de la Biblia tienen una conclusión. ¿Cuál es? Solo Jesús el Cristo. Y nada más. No hay otra manera de salir de la destrucción. No hay otra manera de salir del poder de Satanás. No hay otra manera de salir del pecado. No hay otra manera de cambiar nuestro destino. Solo Jesús el Cristo. Y los remanentes tienen que tener esa conclusión. No que se lo haya dicho su madre, que le esté empujando su padre. No es eso. Ellos, a la luz de la palabra, tienen que estar entendiendo de verdad que solo Jesús el Cristo. ¿Por qué solo Jesús el Cristo? Y tienen que ver a través de la Biblia la corriente del Evangelio. Desde que el hombre pecó en Génesis 3:15, allí empieza el protoevangelio. Dios, por su gracia, por primera vez, está hablando de esa simiente de la mujer. Y la Biblia es la historia de la simiente de la mujer, hasta que vino, hasta que cumplió su obra, hasta que resucitó. Luego envió el Espíritu Santo para que nosotros estemos continuamente hablando de la simiente de la mujer, que es Cristo. Solo Cristo es la respuesta. Y lo muestran los 66 libros de la Biblia, porque están centradas en el núcleo, la esencia, que es Jesús el Cristo. Y ese es el solo que tienen que estar experimentando los remanentes. Pablo lo descubrió. Romanos 16:25. Mi evangelio. Mi evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que se lo había inventado él? No. Que él lo disfrutaba,
lo estaba experimentando el Evangelio de Cristo, que Cristo mismo le había revelado a Pablo, y él estaba totalmente centrado en el Evangelio. Su vida era el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso en Gálatas 2:20 él proclamó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mi Evangelio. Cristo era su vida, estaba completo en Cristo. Cristo era suficiente para Pablo, en él tenía todo, era el conocimiento más alto. Y eso es solo Jesús el Cristo. Y tenemos que estar, por supuesto, disfrutándolo también nosotros, teniendo esa conclusión: ni lo material, ni lo carnal, ni el falso éxito, eso es como basura, solo Jesús el Cristo. Tenemos que tener esa conclusión y ayudar a los remanentes. Ese es el objetivo del horario, que solo Cristo, el solo. De esa manera, con el solo, tienen que descubrir y disfrutar esa respuesta única. Si están solo con Cristo, tomando ese pacto, dando su vida para solo Cristo, ciertamente vendrá esa respuesta única, la oración. Ahí podrán darse cuenta, abrir sus ojos y darse cuenta que hay tres reinos, ¿verdad? El reino de este mundo, que es la corriente de las personas separadas de Dios, cuyo príncipe es Satanás. El reino de Satanás, que él está gobernando con esas autoridades, potestades, huestes de maldad. Y él está liderando también el mundo. Y lo que quita eso es el reino de Dios. Jesús el Cristo, que es Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese reino nosotros somos su pueblo, y donde estamos orando, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada. Ciertamente a través de nuestra oración. Y eso es las respuestas únicas. Algo que Dios da cuando estamos solo tomando el pacto, solo orando en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? También se levantarán esas obras de la recreación. A través de nosotros la gente conocerá que Jesús es el Cristo y será nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17, porque es el poder del Evangelio. En Cristo somos nuevas criaturas. Y si estamos solo tomando el pacto de Jesús el Cristo, llorando, ciertamente vendrán las respuestas únicas y se levantarán esas obras de la recreación. Ellos, los remanentes, podrán conocer ese itinerario del pacto que Él tiene para sus vidas. Podrán ver que los problemas no son problemas dentro del pacto, son las respuestas. Y podrán de verdad experimentar mi evangelismo. Hay un evangelismo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él ha preparado nuestras vidas. Él nos ha permitido ese pasado que hemos vivido. Nos ha dado esa ocupación, ese talento. Todo para eso, para que encontremos mi evangelismo. Ese evangelismo que Dios va a hacer solo a través de nosotros. Por eso tenemos que ayudar a los remanentes de esa manera. Ellos tienen que ver la época que estamos viviendo, y ciertamente a través del corona vemos que ha cambiado totalmente esta época. Es una época sin contacto físico. Ya están haciendo tiendas, sistemas bancarios, donde no tienes que encontrarte cara a cara con nadie. Todos son máquinas, ¿verdad? Y cada vez va a ser más. No va a haber contacto físico. Va a ser todo prácticamente virtual. Por eso hay que conocer la época para poder alcanzar las 237 naciones. Tenemos que conocer nuestra realidad. También es una época donde tenemos que tener ese contenido. La gente está sufriendo en enfermedades. Y la verdadera respuesta, el verdadero sanador, es Jesús el Cristo. Por eso, el contenido que tenemos que dar para salvar las 237 naciones es la sanidad. Esa sanidad solo a través del Evangelio. Y es muy importante ver que estamos en la época de los medios de comunicación. Al vivir sin contacto físico, cada vez la gente vive más pegada a las pantallas, ¿verdad? Por eso es la época donde cada vez es todo virtual. Y levantándose como cumbre los remanentes,
tienen que conquistar también esos medios de comunicación para a través de ellos estar predicando el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, que estemos orando con esta palabra tan importante, lo que no debemos dejar de hacer. No tenemos que perder este tiempo, esta oportunidad, cuando los remanentes son jóvenes, son adolescentes, son niños. Es el tiempo que no tenemos que perder. Ahí ciertamente hay que ayudarles a que encuentren el talento y puedan estar haciendo solo con el talento para tener esa especialidad, para poder salvar su campo, tener un sistema, que eso es la cumbre, para ser cumbres espirituales. De esa manera se van a levantar como esos guardas que están orando 24 horas, como esos doctores espirituales que dan sanidad a través del Evangelio de Jesús el Cristo, y como esos embajadores espirituales para poder estar cambiando sus campos con el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante, orando con ella, y estemos aplicándolas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en este tiempo hay algo que tú nos hablas que no debemos de dejar de hacer, y es traspasar tu precioso Evangelio a los jóvenes, niños, adolescentes. Padre, utilízanos para que ellos en verdad puedan ser cumbres espirituales, cumbres de sus talentos, cumbres culturales, y de esa manera se levanten para que su época sea transformada con el Evangelio. Padre, guíanos, danos la fuerza y la sabiduría. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, obra en cada una de las familias que representamos, quebranta toda obra de la oscuridad. Te pedimos especialmente por cada uno de los países hispanos, que sigas levantando en cada uno de ellos este movimiento del evangelismo bíblico, para que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar tu Evangelio hasta lo último de la tierra y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque por tu gracia siempre responde nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que Dios les haga encontrar. Que cada día estemos determinando, desafiando, y hagamos algo pequeño del evangelismo que es grande delante de Dios. Algo que puede parecer pequeño, una llamada, una visita, enviar un versículo, un video a través de las redes sociales. Dios ciertamente lo va a utilizar, va a levantar grandes obras. Por eso en este tiempo Dios les ha llamado. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana domingo tenemos la bendición de poder estar dando culto a nuestro Dios. Algunos de manera presencial, otros vía online. Pero les invito que desde hoy estén preparando sus corazones. El culto es algo precioso, es el tiempo de mayor bendición. Si estamos preparando nuestros corazones, si mañana al dar culto estamos mirando solo a Jesús el Cristo, alabándole, entregando todas nuestras vidas, de verdad Dios a través de su palabra nos va a hablar, vamos a escuchar la voz de Dios. Y Dios va a dar un punto de cambio en nuestra vida espiritual. A través del culto Dios tiene preparadas todas las respuestas para nosotros. Por eso les pido que estén orando desde hoy, para que sea ese el mejor tiempo espiritual para sus vidas. Y ciertamente, con esa fuerza, luego se estén levantando como testigos para predicar este precioso Evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo
del aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor por su gracia nos dé su preciosa palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.